Cuando nosotras fuimos adolescentes, había muchas cosas que eran muy distintas a las cosas que enfrentan nuestros adolescentes ahora. Como hablando de temas relativos a la sexualidad con la mamá que con el papá, pero eso también está tendiendo a cambiar y es bien interesante. Que cuando uno está entrampado con alguien, cuesta mucho salirse de ahí, y eso es tanto para el adolescente como para el adulto. Soy muy sociable, tengo muchos amigos. Como esto de tener que verse obligado a parar, creo que fue como uno de mis mayores aprendizajes. Me hubiera gustado a lo mejor ser mamá más vieja para haber tenido un poco más de conciencia. No digas, te voy a llevar al psicólogo, porque eso genera inmediatamente un anticuerpo. Y hay que darles más espacio, hay que darles más aire, pero no hay que dejarlos solos. Muy bienvenidos a Mujer Hoy Sin Límites, un programa creado para nosotras, mujeres que estamos cursando nuestra segunda mejor etapa de la vida. Un programa de entrevistas a mujeres en esta etapa, entrevistadas espectaculares que vale la pena escucharlas. Quiero dar las gracias especialmente a nuestro gran auspiciador Figurela. Figurela, mucho más que un gimnasio. Figurela une ejercicio, salud y belleza. Busquen en su página de Figurela cómo funciona, porque es realmente espectacular. Yo voy hace 4 años. Y además tenemos una súper buena noticia, que si llaman mencionando que supieron de Figurela por el programa de Mujer Hoy Sin Límites, cuando adquieran el plan, tienen un 10% de descuento adicional. Así que maravilloso. Sirve para salud mental además, que es parte del programa que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Podrán ver entrevistadas espectaculares. Invitamos gente que yo sinceramente admiro, como la entrevista que tenemos hoy día. Así que están invitadísimos a escucharnos y a seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal, a escucharnos por podcast, por todos los lugares que quieran. Paulina, hoy día tenemos de invitada a Paulina Ramírez. Paulina, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ti por invitarme. Sí, para mí es un honor tenerte aquí. La Paulina era compañera mía de colegio, así que estoy muy feliz de tenerte acá, Paulina. ¿Por qué invité a la Paulina? La Paulina es psicóloga, trabaja mucho con adolescentes, así que ahí yo te voy a hacer algunas preguntas, a ver si me sirven para mi vida personal también. Ojalá. Que va a ser bastante útil. Y la verdad es que mi admiración tiene mucho que ver con cómo te has levantado de distintas cosas que han pasado en tu vida, de un tumor cerebral que en algún momento apareció. Y creo que es importante mostrar y mostrarle a la gente, sobre todo mujeres de nuestra edad, que ya nos empiezan a pasar cosas y a todos nos pasan cosas en la vida, qué herramientas o de dónde uno se afirma como para poder seguir y qué ocurre en eso. Como es psicóloga, entonces tiene muchas herramientas. Así que de verdad, Paulina, muchas gracias por venir. Se intenta. Sí. A ver, quiero partir un poco que nos cuentes, dentro de tu mundo profesional y que ves tanto adolescente y hace tanto tiempo, ¿cuál dirías tú qué dirías tú que podría ser un consejo para una mujer de nuestra edad, de esta maravillosa etapa que estamos viviendo y que muchas veces se topa con la adolescencia de nuestros hijos, como para poder nosotros tratar de tener lo mejor posible una vida intrafamiliar y también para no coartar de alguna manera las alas al adolescente, que es tan distinto a la adolescencia que tuvimos nosotros, y que uno quiere que también se desarrollen y que pasen por el proceso ellas mismas o ellos de búsqueda? Interesante pregunta, difícil también. Pienso como esto de estar en este minuto trabajando mucho con adolescentes ha sido como una consecuencia también de envejecer. Yo originalmente soy terapeuta infantil, pero mis pacientes han ido creciendo y eso me ha como visto un poco como forzada, digamos, a seguir viéndolos a lo largo del ciclo vital, cosa que ha sido interesante, pero también muy desafiante, porque mis hijas también en este minuto son adolescentes. Y entonces esto como de empezar a enfrentarse a un mundo que quizás no era originalmente como mi campo de trabajo, pero que uno empieza a ver cómo hay tanta necesidad y cómo también los adolescentes de hoy están tan cruzados por tantos temas, y sus padres también cruzados por tantos temas, donde uno ve como la necesidad de seguir como aprendiendo y formándose para poder tratar de prestar
apoyo y soporte como en los desafíos que se vive en la adolescencia ahora, ¿no? Porque lo que tú decías es verdad, o sea, cuando nosotras fuimos adolescentes, había muchas cosas que eran muy distintas a las cosas que enfrentan nuestros adolescentes ahora. Y creo que había como un contexto como sociocultural muy distinto del que hay ahora. Había muchas más restricciones, había muchas cosas que simplemente eran como impensables. Y los jóvenes de ahora tienen más libertad en muchos aspectos, pero también tienen mucho miedo y tienen como mucha intención como de salir al mundo, pero a la vez también están como bombardeados de montones de restricciones que tienen como un color súper distinto a las restricciones que nosotros tuvimos, ¿no? Como yo diría que las restricciones de los tiempos actuales tienen mucho que ver con lo que pasa con las redes sociales, con las funas, con la posibilidad de quedar expuesto en algo, de arrepentirte de haber subido algún contenido, de hacer una declaración, no sé, de amor o de principios y después querer volver atrás, y esta idea de que las cosas quedan como para siempre circulando en el espacio de la información es como algo que genera mucha ansiedad, ¿no? Entonces tenemos como una generación entera que está súper cruzada por la ansiedad, mucho más de lo que nosotros tuvimos. Entonces como papás, y bueno, yo como terapeuta, creo que uno de los desafíos más importantes es como poder dar un espacio para hablar de esa ansiedad, para acompañar y para escuchar también como la visión que ellos tienen de las cosas, que muchas veces es súper distinta de la que tuvimos nosotros y de la que tenemos todavía actualmente, ¿no? Como si bien uno intenta, ¿verdad? Como ampliar la cabeza, informarse, volver a pensar, hay muchas cosas que han cambiado y mucho. Paulina, dos cosas. Uno, cuando tú dices es importante dar un espacio para hablar sobre esta ansiedad, ¿dónde es el lugar ideal para hablar con un adolescente sobre la ansiedad y con quién? En el fondo, ¿es mejor uno como mamá sola con la hija adolescente? ¿Es mejor ambos dos padres con el hijo adolescente? ¿Es mejor el papá con el hijo o el papá con la hija? ¿Cuál sería, crees tú, como la mejor manera o todo sirve? Yo creo que el todo sirve es una buena respuesta. Ahora creo que en eso es interesante como mirarse como más autocríticamente respecto de que hay distintos momentos en los cuales quizás una combinación de papá, hija, mamá, hija va a andar mejor que otra, ¿no? Y eso va a tener mucho que ver con los temas que tú quieras abordar con tu hijo o hija adolescente. Por ejemplo, hay muchas niñas que se sienten más cómodas hablando de temas relativos a la sexualidad con la mamá que con el papá, pero eso también está tendiendo a cambiar y es bien interesante, ¿no? Porque uno piensa, yo jamás hubiera hablado un tema de sexualidad con mi papá cuando chica, pero ahora las chicas sí lo hacen mucho más. Eh, o por ejemplo, la afinidad, ¿no? Porque si tú estás en un conflicto con tu mamá y ese conflicto está tenso, está difícil de salir, quizás la posibilidad de que el papá entre a hablar con más calma respecto de eso que está pasando y a poder poner otros puntos de vista, va a ser una ayuda, ¿no? Porque cuando uno está entrampado con alguien, cuesta mucho salirse de ahí y eso es tanto para el adolescente como para el adulto, ¿no? Y un consejo que yo creo que es súper importante, que en general yo lo veo mucho y me pasa también mucho con mis hijas, es como nunca hablar en caliente, ¿no? En general cuando hay un conflicto, una pelea, una discusión y uno trata en ese minuto de insistir sobre el tema, lo que vas a terminar haciendo es quemar, Ya. ¿no? Y entonces creo que en ese sentido los adultos tenemos una responsabilidad grande porque somos más grandes y somos los que sabemos o debiéramos saber que hay momentos en los cuales hay que retirarse, ¿cachai? Sí. Y creo que ser capaz de retirarse para dejar, como les digo yo a los papás de mis pacientes, que el agua baje y de ahí poder conversar, ¿no? Porque cuando uno está perturbado, uno no está actuando desde la corteza, ¿no? Uno está actuando desde sistemas mucho más primitivos, ¿no? Amígdala, que te Exacto. secuestra la amígdala. Y entonces desde ese lugar, la posibilidad de Sí. reflexionar, de llegar a acuerdos, de poder encontrar un punto medio, es imposible. Entonces, uno con los adolescentes tiene conflictos todo el tiempo, ¿no? Y los tienen los profesores con los adolescentes, los tenemos los papás con los adolescentes, lo tienen los adolescentes entre ellos, ¿no? Es como, es una etapa en la cual hay como mucho como fervor, diría yo. Sí. Y entonces, el minuto en que tú logras como
que hay una conexión de corteza a corteza que va a permitir como generar a lo mejor una nueva reflexión, un nuevo acuerdo, es un minuto de crecimiento, ¿no? Que es como muchas veces me pasa a mí que es lo que uno logra con los pacientes en la psicoterapia, ¿no? Porque cuando el paciente llega a la psicoterapia, está dispuesto, ¿no? O gran parte de las veces está dispuesto a hablar de lo que le está pasando y a poder como expresarlo como desde un lugar un poco distinto de cuando estás peleando un derecho, un permiso, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que ahí también es interesante como el rol de la psicoterapia, que yo no digo que todos los adolescentes deban ir a terapia, ni Sí, todas te las iba a preguntar familias. por eso mismo. ¿Cómo saber o qué debiera saber una mamá o un papá que quizás está escuchando el programa como para decir, parece que mi hijo lo tengo que llevar a una terapia? Porque tú recién dijiste que en el fondo la adolescencia es difícil, existen roces, forma parte del ser adolescente tener estos roces con los profesores en el colegio, con la mamá, con el papá. Entonces, ¿dónde está el límite como para decir, ya, esto está dentro de lo que se espera normal de su proceso o no, necesito una ayuda externa, necesito un terapeuta? Mira, esa es una pregunta súper interesante porque lo que uno ve es que muchas veces los papás, eh, desde esto de esperar como de la adolescencia que sea un periodo difícil, dejan estar cosas que son más bien sintomáticas, ¿ya? Ya, Y eso tú como doctora lo sabes también, por el fondo cuando uno tiene, no sé, un dolor de estómago que lleva 2 meses, 3 meses, 4 meses y no consultas, estás arriesgando a que haya algo que sí, se está claro. desarrollando ahí que está Sí, como larvado, ¿verdad? Bueno, la salud mental es lo mismo, ¿no? Entonces, si uno tiene un hijo que no quiere hablar con uno puede decir, ah, es normal, es adolescente, ¿verdad? Y los adolescentes a lo mejor no quieren hablar tanto con los papás. Pero si tienes un hijo que además lo ves, que está triste, que está haciendo conductas de riesgo, con mucho consumo de alcohol, o que está como autolesionándose de alguna manera, o que ha tenido cambios como muy radicales de comportamiento, baja de nota, baja de peso, en el caso, ¿verdad?, de los trastornos de alimentación o de las cosas que la verdad es que estamos bombardeados en este minuto con distintos como trastornos que afectan a los adolescentes. Entonces, cuando hay algo que te llama la atención, algo que te preocupa, intentas hablar con tu adolescente y no hay cabida a esa conversación, yo creo que siempre es importante asesorarse, ¿no? Yo creo ya. que es mejor como ¿De pecar más de que de menos? pasarse un poco, Perfecto. porque digo, no siempre significa, y algo que siempre le digo a los papás, parte tú por preguntar, ¿no? Como no digas, ah, te voy a llevar al psicólogo, porque eso genera inmediatamente un anticuerpo. Ya. Es como, yo no soy el del problema, eso es lo que te va a decir el adolescente. Tú eres la insoportable, Sí, tú claro. eres la que no me escucha. Entonces, cuando uno como papá puede recibir ayuda para saber cómo abordar un determinado conflicto o preocupación con su hijo, es mucho más fácil poder llegar de una buena manera. Ya. Porque cuando tú estás en un conflicto, como te decía antes, tú estás trabada. Sí, ¿Sí? Entonces es exactamente. importante salir de ese lugar y que otra persona también pueda como ayudarte a ampliar la mirada, que muchas veces el rol que cumple un psicoterapeuta es algo que puede ayudar mucho como que a pensar que no necesariamente a lo mejor va a haber que ir a una terapia, o quizás la que va a tener que ir a la terapia es una mamá o es un Sí, papá y claro. no es el adolescente, o es la familia completa, ¿no? Sí. O es la díada, ¿no? El papá, hijo, mamá, hija. Y entonces como a mí me hace mucho sentido la teoría sistémica como para entender estas cosas, ¿no? Que es como esto de pensar que el paciente no necesariamente va a ser el del conflicto, ¿no? Esta idea de que muchas veces el que está manifestando los síntomas está siendo como representante de algo que está pasando a nivel más familiar, a nivel más Perfecto. social, a nivel de curso, como poder pensarlo así, como a Qué una forma interesante más... eso, porque de repente el adolescente es el que manifiesta el síntoma, pero la problemática está en otro lugar. Puede estar en la Exactamente. misma pareja de los papás En del la pareja de los adolescente, papás o en o en el curso, en como te decía antes, como el curso de hay, colegio. hay muchos como contextos finalmente que Sí. están rodeando al adolescente y que van a hacer que éste se tensione con Mm. distintas cosas, ¿no? Y en eso el tema de las redes sociales, los celulares, la tecnología, es un tema que nos está pegando muy fuerte y yo creo que nos queda grande a todos, o A todos, sea, sí, es esto es verdad. algo que creo que estamos viendo como hundirse un poco un barco sin saber mucho qué hacer y como con súper poca capacidad de poner límites, de poder como
conversar con nuestros hijos sobre lo que están haciendo, sobre lo que les sirve, lo que no, ayudarlos a tomar buenas decisiones, ¿ya? Que no significa como imponer una forma de hacer las cosas. A lo mejor yo como mamá creería que en verdad tienen que hacer tales y cuales cosas y no estas, pero el adolescente también tiene su punto de vista. Y eso también es válido, ¿no? Como cuando uno llega como a poner algo que el adolescente lo siente como una imposición, eso va a ser una muy mala recepción por parte del adolescente. Claro. Juntas podemos. Conoce nuestro método Figurela. Ejercicios a 37 grados Celsius. Elimina grasa y tonifica. Oxigenoterapia. Favorece la circulación y acelera tu metabolismo. Presoterapia. Relájate con un drenaje linfático. Los resultados son garantizados. Hoy soy mi mejor versión. ¿Tú dices que se tiene que sentir parte de las decisiones que se toman? Sí. Sí. Eso es Siempre. súper importante. Yo diría que Porque, sí. no sé, estoy pensando en, mamá, ¿puedo ir a la fiesta hasta las 4 de la mañana? No, no tienes permiso hasta las 4, tienes permiso hasta la 1, por ejemplo. No, no me parece. Bueno, es que si no te parece, no. Es que ahí es interesante porque en el fondo una cosa son los límites Ya, y los límites los tenemos que poner los papás. perfecto. Y otra cosa son las negociaciones o la posibilidad de plantear algo que a alguien le parece distinto, ¿no? Pero uno como papá, y en eso uno lo ve todo el tiempo, a los papás de hoy, que somos una generación que trató de criar a sus hijos de una manera mucho más como benévola o flexible Sí. de lo que fueron nuestros propios papás con nosotros, que fueron mucho más autoritarios, eh, le da mucho miedo ponerle límite a los hijos, ¿no? Piensan que si les ponen límite a los hijos van a poner como en riesgo, digamos, la confianza o la cercanía o la buena onda. Y la verdad es que los niños y los adolescentes necesitan límites, necesitan, porque necesitan saber por dónde moverse, ¿no? Y el mundo cada vez es más grande, Sí, grande, claro. grande, porque ya no solo tenemos un mundo que es como nuestro país, nuestra ciudad, es como el mundo es global. No, gigantesco. Y es una Entonces, cosa global que en este minuto no tiene ni frontera. Sí. desde ese lugar, algo sin frontera puede ser muy abrumador. ¿No? Entonces, el hecho de que un adolescente se enoje porque tú le pones un límite, no significa que necesariamente sea un problema. Ahora, Perfecto. si eso pasa recurrentemente, bueno, revisémoslo, ¿verdad? Sí. Pero los adolescentes necesitan límites y los papás también necesitan poner límites para poder estar tranquilos, ¿no? Sí. Porque hay como una cosa mutua ahí, como Sí. de cuidado. Estaba pensando en el nivel de ansiedad que tiene una mujer con un hijo adolescente. Estoy pensando desde la mujer. Me imagino que el hombre también le pasará, pero menos. Te aseguro que se pone menos ansioso. Sobre todo porque pesca a la mujer en una etapa en que también es de transición un poco para ella. Está pasando muchas veces por un climaterio, está con el tema hormonal, en el fondo pasando de una juventud total y reproductiva a una etapa mucho más madura. Y estos cambios hormonales que tiene la mujer se asocian con los cambios hormonales que tienen los hijos adolescentes y la combinación no es nada de fácil. Se trabaja mucho con los padres, me imagino, cuando se trabaja con los adolescentes también. Mucho. O sea, yo creo que es algo muy necesario. No sé si todos los terapeutas lo hacen, pero yo creo que es algo que para mí es como mandatorio, en el fondo, porque finalmente estás trabajando con un sistema familiar. Claro. Como tú decías, las cosas siempre están conectadas. O sea, una mamá que está con cambios hormonales que, por ejemplo, le están generando insomnio, ¿cachai? Sí. Va a tener quizás mucho más problemas con el tema de las salidas nocturnas de los hijos Por supuesto. que cuando tenías 30, 40 años y te da el cuero para trasnochar porque en verdad estás durmiendo mal. Y eso Sí. se está cronificando, ¿verdad? Exactamente. O hay cambios y alteraciones del ánimo también que están descritos como en la perimenopausia. Y entonces el pensar que esas cosas se combinan, ¿no? Es como la adolescencia de los hijos llega como en el climaterio o en la andropausia del padre. Es súper interesante porque finalmente da una combinación que puede ser muy explosiva. Sí. ¿no? Exactamente. Tal Sí, cual. y Sí. también por otra parte yo creo que en términos como de la sexualidad es bien interesante, los adolescentes nuestros tienen una libertad mucho mayor que la que nosotros tuvimos en la etapa de la edad de ellos y nosotros tendemos a mirar muchas cosas desde
un lugar que fue lo que nosotros vivimos, ¿no? Bueno, a ti como ginecóloga te toca atender muchas adolescentes. Sí, también me chicas toca. también. Y uno piensa como hay mucho más acceso a información, hay más libertad, hay más posibilidad de explorar, hay como un mundo en la sexualidad que tiene como límites muy distintos de los que vivimos nosotras, que ahora somos mamás, digamos, cuando fuimos adolescentes. Y eso yo creo que es un desafío interesante como a pensarlo uno como mujer adulta ya, Sí, ¿no? claro. Como con cierta madurez. Sobre todo si está también viviendo un cambio en la sexualidad de esa propia mujer, Exactamente. por la misma perimenopausia o climaterio que la pesca en Ajá. conjunto con los hijos. Sí, pero es súper interesante lo que tú estás diciendo, hay que darle una vuelta porque yo creo que no es tan fácil, aunque nos creamos una generación como mucho más abierta y lo hablamos y entre las amigas lo hablamos. Yo no sé si mi mamá habla estas cosas con sus amigas, no tengo idea, pero me da la impresión o tengo la sensación de que las generaciones anteriores a nosotros lo hablaban mucho menos. No sé cuánto hablaban de sexualidad Exactamente. y, y me da la sensación de que nosotros nos creemos que como que hablamos un montón esto y quizás no es tan así. No es tan así, ¿no? Y finalmente es como, por ejemplo, a mí me toca mucho ver como en la consulta, que yo veo niños y adolescentes, también algunos adultos, como la influencia, por ejemplo, de la pornografía, ¿cachai? Como en los patrones de comportamiento sexual, en las expectativas. El otro día conversaba con una ginecóloga que atiende a adolescentes y me hablaba también mucho como de cómo las chicas ahora miran sus cuerpos, como desde un lugar mucho más evaluativo en relación como a la sexualidad, no solo como si tengo las pechugas grandes o chicas, sino que como cómo es mi vulva, si es una vulva normal o no lo es, que son como Sí, cuestionamientos que nosotros jamás nos hicimos. Entonces, como exactamente. en estas cosas, como uno acompaña a los hijos, ¿no? Yo creo que ahí hay un gran desafío, porque cada vez van apareciendo nuevas temáticas, nuevas ansiedades, como decía antes. Sí. Y que muchas veces uno puede decir como, ay, ya, pero ¿por qué te preocupáis de esa tontera? Si es una tontera. Pero para ellos no es una tontera. Para ¿No? ellos no es una Y tontera. están metidos en una red social donde se habla de eso, donde se comparte información y entonces ellos sí no van a quedar a la deriva, ¿no? Como, Exactamente. estoy pensando como en las niñas, ¿no? Sí. Pero Porque los hombres qué también atroz, tienen pero sus propias sí, preocupaciones. claro, de todas maneras. Paulina, vamos a entrar a un espacio del programa que se llama Mensajes. Ok. ¿Ya? Entonces la idea es que acá el invitado tenga la opción de mandarle un mensaje a quien quiera y le diga lo que quiera. Puede ser a tus hijos. Imagínate que este programa va a quedar grabado miles de años para adelante. No sé, me gustaría mandarle un mensaje a mis bisnietos, se los manda, ¿ya? O a mis pacientes, a mis adolescentes, el que tú quieres. Uy, qué difícil. ¿No me preparaste para eso? No, porque no las preparo a nadie, para que sea lo primero que Ah, se les ocurra. uy, qué difícil. No sé, me gustaría mandarle un mensaje a mi marido, fíjate. Fantástico. Que creo que es interesante como el pensar como lo positivo que ha sido para nosotros dos, como pareja que llevamos muchos años juntos, como compartir la crianza de las niñas. Como que hemos sido como mutuamente puntales el uno del otro. Creo que hemos tenido la suerte de tener una buena relación de pareja, que no ha sido gratis tampoco, la hemos trabajado mucho, pero creo que es súper importante como el poder sentir esa como complicidad, podría decir, en esto de estar criando a unos seres humanos chiquititos que son la responsabilidad de uno y que uno muchas veces no sabe cómo hacerlo, muchas veces uno de los dos colapsa, el otro sostiene, como creo que mi mensaje sería como de agradecimiento. Mira, qué Mm, bien, excelente, se lo mandamos entonces. Sí, No vamos a decir el nombre, que lo vamos a mantener. sí. Paulina, yo mencionaba al comienzo del programa que te admiraba muchísimo por la fuerza y el empuje de salir adelante con una enfermedad. Es verdad que a cualquier persona le puede venir una enfermedad, pero quisiera un poco que nos compartieras y si hay alguien que está escuchando el podcast, el programa y en este momento está pasando por alguna enfermedad, no tiene para qué ser exactamente la misma, pero ¿cuáles son las herramientas que tú sugieres como psicóloga y desde tu propia experiencia cuando uno tiene una enfermedad grave?
Por ejemplo, tú tuviste un tumor cerebral que debutó con una convulsión, tú no tenías idea que él tenía el tumor ni nada, y a raíz de la convulsión y que tu marido te llevó efectivamente a la clínica, ¿no es cierto? Eh, Aparece este diagnóstico de tumor cerebral, que se opera, gracias a Dios, estamos listos con eso. Sí. Fantástico, ya. Una listo, check. suertaza. Una suertaza gigante. Pero sería bien interesante que tú compartieras, ojalá, lo que fue para ti, cómo se toma una enfermedad así y cómo uno se para frente a su propia vida, a la vida tuya frente a tu marido, a tus hijos, a la familia, cómo lo hago profesionalmente, con los papás de uno a veces. Porque uno como que cargara como con el resto, es como que el enfermo es uno, pero parece que se tiene que preocupar del dolor de todos los que rodean también, ¿te fijas? Interesante. Yo creo que en mi experiencia personal, pues suena un poco raro, pero yo agradezco mucho todo lo que mi tumor me vino a enseñar de mí. De partida fue, bueno, literalmente yo tuve un tumor en la meninge, cerebro, y fue como una oportunidad de salir un poco de la cabeza para conectarme más como con mi cuerpo, con mis emociones y como empezar a dar espacio a la fragilidad, diría yo. Yo creo que yo siempre fui una persona como súper resuelta, con mucha energía. Sigo siendo alguien con mucha energía, cosa que agradezco mucho, pero a veces me pasa la cuenta también, ¿no? Porque abarco mucho, me meto en muchas cosas, trabajo mucho, soy muy sociable, tengo muchos amigos. Entonces, como esto de tener que verse obligado a parar, creo que fue como uno de mis mayores aprendizajes. Fue una parada un poco brusca. Sí, claro. Pero fue una parada que hasta el día de hoy todavía trae repercusiones positivas. Yo creo que es como mi recordatorio constante de que en la vida no puedo estar todo el tiempo arriba de la pelota, de que necesito darme espacios para estar más tranquila, para pensar, para mirarme, para escucharme. Y creo que una de las cosas que más me sirvió por lejos fue como el dejarme cuidar. Yo creo que hay... Qué difícil es eso, Sí. sobre todo para alguien que ha sido tan resolutiva y que Sí. siempre ha estado en el otro rol, Exacto. en el de yo cuido. Yo cuido. Sí. ¿no? Yo cuido de mis hijas, yo cuido de mis pacientes, yo cuido también de otras personas de mi Claro. familia. Y esto como de pensar que uno también tiene derecho a ser cuidado y que eso no te hace más penca, digamos, ¿no? Sino Claro. que la vulnerabilidad es algo bonito, ¿no? Es algo humano. Esa parte yo creo que fue como de mis aprendizajes más importantes. Y creo que otra cosa fue esto como de recibir como el cariño, la compañía. Yo tengo muchos amigos, mucha gente que me quiere y todos estuvieron muy cerca, todos estuvieron muy disponibles. Eso yo creo que es como un shot como potente de energía para recuperarse cuando uno está mal. Y es algo que agradezco también mucho de haber tenido, ¿no? Porque no toda la gente tiene esa suerte, ¿no? Sí. Ahora también es interesante que uno teje sus redes sociales, ¿no? Y yo he invertido mucho tiempo y energía en mi vida en eso, en las amistades, en el cariño. Y es súper bonito cuando uno puede ver cómo efectivamente esa retribución llega. Y llega así como 3 veces lo que tú invertiste, ¿no? Como, creo que si hay algo en lo que vale la pena invertir es en los vínculos. De los vínculos, En sí. los vínculos con la gente, ¿no? A Sí. mí me parece que es algo que es muy valioso, ¿no? Y no se trata de que tengas que tener 1000 vínculos. A lo mejor tú tienes 3 vínculos, pero le Que pones sean energía buenos, a esos que sean- vínculos, ¿no? que Los sean de buena calidad. cuidas, te preocupas. Eso me parece que es un mensaje importante como para todas las personas. Yo creo que genera como una vida más feliz, más acompañada. Vamos a entrar en otro espacio del programa. Entonces, son 2 preguntas, Paulina. Una es la siguiente. Si te metieras en una cápsula del tiempo y retrocedieras 20 o 30 años hacia atrás, ¿qué habrías hecho distinto de tu vida? Uy, 20 años atrás. Mira, 30 años atrás creo que no hubiera hecho muchas cosas distintas. Era como la época de la universidad,
creo que aproveché mucho ese tiempo, el último año de colegio. Sí. Pero 20 años sí, porque ahí me convertí en mamá. Yo tengo 2 hijas de 18 y 20 años. Creo que hubiese disfrutado infinitamente más mis guaguas. Creo que estaba como en un periodo de mucha como autoexigencia, como en lo materno, como de tratar de hacer todo bien y como de educar, como si bien yo jugaba harto con ellas y pasaba harto tiempo con ellas y ese tiempo no trabajaba tanto, ahora trabajo mucho más. Ahora cuando miro para atrás digo así como, uff, que hubiese estado pero con la guagua acá, como mucho Sí. más disfrutándolas más todavía de lo que las disfruté. Creo que el tiempo pasa muy rápido, los hijos Sí. crecen muy rápido y como que siempre digo, me hubiera gustado a lo mejor ser mamá más vieja para haber tenido un poco más de conciencia, pero no sé si eso tiene que ver con la edad. Yo creo que No tiene sé, que yo ver fui mamá simplemente vieja y también de con la repente. experiencia de que son cosas que uno solamente puede mirar cuando está en la retrospectiva. Sí, Como, sí, pero sí, eso hubiese hecho distinto. sí, está distinto. Me hubiera estresado menos que no comieran, me hubiese estresado menos Sí. que no sé, que no Que no se durmiera a la hora que no se tenía soñara que a la hora, que no dormir. tuvieran peinaditas, tonteras, ¿cachai? Como Sí. creo que gasté mucho tiempo y energía en cosas que no son tan importantes. Me parece súper importante mencionarlo. Fíjate, yo que vengo de una experiencia familiar con sobrinos chicos Sí, y que miraba a estas guaguas y decía, qué manera de estar estresados estos padres, o de, según ellos no están estresados, están regios y bien y felices, pero yo miraba y decía, era lo mismo que hacía yo, porque la verdad es que no, es que se tiene que dormir en tal horario, que se tiene que levantar, que tiene que comer a tal hora, y yo miraba y decía, "Uy, ¿qué importa si no comió y es aquí y allá?" interesante ahí, Sí, porque esta como generación que está criando niños chiquititos, está también como súper bombardeada por el tema como de la crianza positiva, siento yo, que es como justo el contrario, es como no seas tan estricto, sino que como está todo el tiempo disponible a tu hijo, ay no, pero y eso es eso tampoco es agotador, bueno, sí, ¿no? O sea, es agotador. como el poder como, yo diría quizás el escucharse a sí mismo y como no escuchar tanto, no leer tanta cosa, no escuchar tanto, pero es que está bien, pero hay que seguir una Sí, línea editorial y finalmente si uno empieza como a picotear por aquí, por allá, es verdad. vas a recibir mensajes que son muy contradictorios y empiezas a hacer cosas con tus hijos que también son contradictorias. Sí, Entonces como en eso el poder como quizás asesorarse bien o escucharse más, confiar un poco más también como en tu instinto, en tus ganas, en lo que sientes que te pasa, creo que también es importante. Creo que en exactamente. general lo hacemos poco, estamos mucho más conectados como con que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Sí, Y eso es no es verdad. tan bueno. Es cierto. La segunda pregunta, para el otro lado, vámonos al futuro. Mm. ¿De qué cambio te gustaría ser parte que venga a futuro? Imagínate un cambio en Chile o un cambio en el mundo. ¿De qué cosa te gustaría haber formado parte y haber dicho yo contribuí a ese cambio? Uy, qué buena pregunta. Hay muchas cosas de las que me gustaría ser parte. Muchos temas que tienen relación con la infancia, sobre todo, que es mi trabajo y eh, para mí sería muy importante como de alguna manera colaborar a la conciencia del riesgo que significan las pantallas para los niños. ¿Ya? Creo que estamos como con un enemigo así pero potente y que todos nos estamos como tapando los ojos y haciendo la vista gorda y estamos criando niños que están pasándolo re mal en muchos sentidos y eso es algo que podríamos hacer distinto. Cuando dicen niños, ¿son adolescentes incluidos o niños, por ejemplo, 3 Adolescentes y años niños que estén en una pequeños. Yo creo que los niños pequeños son los que Sí. están llevando el peor pedazo, porque Ya, es cosa de ver en los malls las guaguas en los coches con un celular o como niños que, no sé, les ponen el celular para dormir, para comer, para divertirlos. O sea, como finalmente esto, que justo tiene que ver con lo que te decía antes, que los vínculos, ¿cachai? Es como sí. el contrario de los vínculos. Un celular no es un vínculo, es un dispositivo que te puede entregar contenido, pero no te está mirando de vuelta, no sabe lo que te pasa, no está viendo tu Mm, cara, no está viendo si estás asustado, si tienes pena. Tienes miedo, claro. Entonces, como esa parte que es como entrega, bombardea de contenido sin tener como un feedback, lo encuentro de un riesgo enorme, ¿no? Si hay algo en lo que me gustaría como poder como aportar, tiene que ver con que
efectivamente empiecen a moverse las políticas públicas en términos de la precaución, del cuidado hacia los niños en relación al uso de las pantallas. Y por otra parte, como un tema que es muy mío, porque yo he trabajado muchos años en adopción y me gusta mucho el tema de cómo los niños que sufren trauma relacional temprano tienen un impacto que es a lo largo Trauma relacional temprano. trauma relacional ¿Qué es temprano. lo que sería eso, Paulina? A ver. Es un trauma que está relacionado como con la carencia de vínculos Ya. y cuidados durante los primeros años de vida de buena calidad, ¿no? Que puedan ir estructurando una salud mental saludable, una psiquis sana, una confianza en el otro, ¿no? Que tiene que ver con la institucionalización, con las separaciones tempranas, con el maltrato, con el abuso. Ya. Y entonces que eso pueda ser considerado en la dimensión de la patología crónica que puede llegar a implicar, ¿no? Muchos niños de los que yo veo han vivido experiencias de ese tipo y tienen una necesidad como de muy largo tiempo de apoyo psicológico, psiquiátrico, fonoaudiológico, terapia ocupacional. Y yo Este veo- daño, perdona la ignorancia, pero ¿Sí? este daño se produce ¿hasta qué edad o a cualquier edad? Por ejemplo, si es que alguien tiene esta falta de vínculo antes de los 2 años. Los primeros 3 años de vida son clave, Ya. pero en general los estudiosos como más del tema plantean que son los 10 primeros años de vida. Perfecto. Pero lo más esencial son los 3 primeros años, ¿no? O sea, si un niño tiene deprivaciones o rupturas traumáticas importantes los 3 primeros años de vida, todos debiéramos saber que ese niño va a tener dificultades en el aprendizaje, dificultades en los vínculos, dificultades incluso a veces de salud, ¿no? Como salud física. Y entonces que eso fuera considerado, por ejemplo, como una patología que esté cubierta a nivel del sistema de salud, tal cual está cubierto, no sé, el cáncer o... Ya. Porque la salud mental finalmente está relacionada con todo lo demás. Entonces, Sí. yo creo que hemos hecho todas avances maneras, o sea, grandes Está relacionado por todas partes con el resto de las cosas de en salud. visibilizar, por ejemplo, ahora a nivel de salud, como las coberturas en salud mental, pero todavía nos falta muchísimo para poder lograr como dar una cobertura que efectivamente sea coherente con las necesidades que está presentando la población, Sí. que son altísimas. Exactamente. Sí, de hecho, Chile a nivel de salud mental deja harto que desear. Tiene O sea, es una cifras cosa. pobrísimas, muy malas, tenemos mucho riesgo y siento yo que ahí hay mucho trabajo que hacer. O sea, sí, ese es un tema que a mí me moviliza mucho. Excelente. ¿Qué tenemos que hacer, Paulina? Tenemos Lo que que seguir. Estaba pensando que yo creo que parte de lo que tú dijiste que es vital para prevenir, incluso para tratar algunas cosas de salud mental, me atrevería a decir, no sé si para tratarlas en forma completa, pero de todas maneras la prevención, los vínculos. Los vínculos con las personas, más allá, tú mencionaste el daño que puede hacer la ausencia de un vínculo en un niño, pero yo estoy pensando en mujeres adultas o hombres adultos a esta edad y todo, qué sé yo, mitad de la vida, 50 años, lo importante que son los vínculos y las redes que uno tiene para la salud mental. Absolutamente. O Sí. sea, de hecho está súper comprobado como en investigaciones y que el entender como la potencia de sanación que tiene la conexión con otros, el estar en compañía, el sentirse Exactamente. escuchado, el sentirse cuidado, el sentirse querido. Sí. Y ahí también como lo vuelvo a relacionar con los adolescentes. Los adolescentes entran en una etapa como de estar muy esquivos, ¿no? Entonces muchas veces los papás pensamos que no nos necesitan, que no nos quieren, que no quieren estar con nosotros. Y ahí es súper importante el entender que esa necesidad nunca deja de estar. Lo que pasa es que se va remodelando y hay que darles más espacio, hay que darles más aire, pero no hay que dejarlos solos. Excelente. Muchas gracias, Paulina, por estar con nosotros hoy día acá. La verdad que ha sido un lujo tenerte aquí. Yo me he entretenido demasiado, súper interesante todos los temas que hemos conversado. Muchas gracias, estuvo muy entretenido además Qué conversar. Bueno, qué bueno, me alegro muchísimo. Nosotros nos vemos semana a semana en nuestro programa. No se olviden de seguirnos, ¿no es cierto? Mujer Hoy Sin Límites, un programa hecho para nosotras. Quiero darle las gracias a Figurela, nuestro gran auspiciador, que se suma a este proyecto. Figurela, mucho más que un gimnasio. Figurela une ejercicio, salud y belleza. Pueden buscar más información
en Figurela, en su página web. Y acuérdense que si van a ir a hacer una clase de prueba para probarlo y van a tomar un plan, no olviden de mencionar que vienen porque lo escucharon en Mujer Hoy Sin Límites. Van a tener un 10% de descuento adicional. Así es que maravilloso. Yo voy a Figurela hace 4 años y la verdad que estoy feliz, fascinada. Además sirve muchísimo para la salud mental también, parte del programa que tuvimos hoy. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pueden ver este programa en el canal de Talentópolis por YouTube, en Spotify, en la plataforma de podcast que tú prefieras, ¿ya? Además de visitarnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, LinkedIn, Facebook y también en nuestra página web talentopolis.cl. Nos vemos. Chao, chao.